Bueno, y en otros temas, este día la Comisión de Justicia, aquí en la Cámara de Diputados, aprobó reformas y adiciones al Código Penal Federal para que el Ejecutivo, por sí mismo o a solicitud de alguna de las cámaras del Congreso, pueda conceder indulto a una persona sentenciada. Vamos con los detalles del trabajo en la comisión. Diputados de la Comisión de Justicia debatieron una minuta que adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal para que el Ejecutivo, por sí o por solicitud de alguna de las cámaras del Congreso, pueda conceder el indulto a una persona sentenciada cuando haya sufrido violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso. Durante los posicionamientos, el diputado Tomás Torres Mercado señaló algunas deficiencias de técnica jurídica en el dictamen. Pero no solamente entra en contradicción a la luz del 97 del Código Penal Federal, sino de reglas específicas de improcedencia de beneficios en tratándose de delitos que leyes especiales y el Código Penal Federal regulan. No obstante, esta minuta, que podría provocar la libertad del profesor chiapaneco Alberto Patistán, fue aprobada con 20 votos en pro, por unanimidad. Legisladores de diversas bancadas lograron el acuerdo político de corregirla posteriormente para no retrasar su proceso legislativo. No es por el hecho específico de beneficiar a una persona en particular, sino el alcance que podría tener en todo ello. No podemos ser ajenos al hecho de que en esta labor de obtención de pruebas por parte de las fiscalías, por parte de las procuradurías, se llegan a cometer atropellos. Que hay la voluntad de mejorar este instrumento jurídico y que es un acuerdo de la Comisión de Justicia de presentar en un término que se acuerde por el presidente de la Comisión dicha iniciativa para quitarle los aspectos de orden técnica, jurídica, constitucional, federalista y demás que se han previamente mencionado. En otros asuntos, los diputados de la Comisión de Justicia también aprobaron un dictamen de opinión sobre el presupuesto de egresos para 2014, en el que incluyeron recursos para los avances en la implementación del nuevo sistema penal que contempla juicios orales. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Más tarde el dictamen fue enviado al Pleno de la Cámara Baja, donde finalmente fue avalado. Veamos. La Cámara de Diputados puso a discusión el dictamen que contiene reformas para adicionar un artículo 97 bis al Código Penal Federal. Con esta medida, el presidente de la República podrá conceder la figura del indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa peligro para la tranquilidad y seguridad pública, o cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos del sentenciado. Esto posibilitará la liberación del profesor chiapaneco Alberto Patistán. ¿Cómo es posible probar que una sola persona, el profesor Alberto Patistán Gómez, se le haya considerado como el autor intelectual y material del homicidio de 7 policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico? Legisladores de los distintos partidos se refirieron a los problemas estructurales del sistema de procuración de justicia de nuestro país y la inequidad procesal, en clara referencia al caso del profesor chiapaneco, encarcelado desde hace 13 años pese a las pruebas de su inocencia. El indulto, como sabemos, ya se encuentra contemplado en la Constitución. Y jamás vamos a legislar para un individuo en particular, pero sí nos damos cuenta de que el caso de Alberto Patistán no es un caso único, es un caso que se repite constantemente. El Partido de la Revolución Democrática enfatizó que la población indígena es la que más sufre de discriminación y violación de sus derechos, mientras que Acción Nacional, que externó también su voto a favor, dijo que el indulto presidencial debe ejercerse con responsabilidad. Podemos citar algunos ejemplos, como el caso de los indígenas Alejandro Díaz Antís, Antonio Estrada Estrada, Miguel de Mesa Jiménez, quienes han sido incriminados, procesados y sentenciados en delitos que no cometieron. Acción Nacional está a favor de la justicia, está a favor del respeto pleno a los derechos humanos, está a favor que personas como el maestro Alberto Patistán puedan ser beneficiados a través de estas herramientas legales que evidentemente dan cuenta de manera excepcional de que tenemos que trabajar en fortalecer también nuestro sistema judicial. La elaboración del presente dictamen
a través de la cual se establecen reformas para el otorgamiento del indulto por parte de la Presidencia de la República, tuvo como justificación la injusta sentencia dictada en contra del maestro Alberto Patistán. También creemos que brindará una esperanza de justicia a otras personas que hayan sido condenadas injustamente. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, si bien anunciaron su voto a favor, realizaron algunas observaciones a la minuta. Están cometiendo una barbaridad jurídica. Es una aberración jurídica el intentar por la vía de la modificación de un artículo del Código Penal Federal agregar una fracción en donde una de las cámaras podrá solicitarle al Ejecutivo indulte a una persona. Pues creo que hay un error de redacción, creo que va a quedar constreñido nada más al Distrito Federal en los términos legales. Que en relación a este dictamen se refiere a cualquier delito del orden federal o común, no quiere decir que se constriñe en el Distrito Federal, sino que se refiere a cualquier delito de carácter federal o del orden común en el Distrito Federal. La reforma fue aprobada por 442 votos a favor y ninguno en contra y enviada al Ejecutivo para su publicación. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe.